Bueno, el tema base se llama lógicamente resistente a la fe, ¿cierto? Y llegamos hasta la cuarta parte, ¿cierto? De la que decía dónde construir la cementera. Y ahora cambiamos el subtítulo, pero el título base se mantiene, el título principal, lógicamente resistente a la fe. El subtítulo hoy día lleva por nombre Cultivando la cementera. Ya pasamos dónde cultivar la cementera, ahora es Cultivando la cementera. Y el título principal, ¿por qué se llama lógicamente resistente a la fe? Porque muchos de nosotros hemos tenido la instancia de acercarnos a Dios. Muchas personas han tenido la posibilidad de predicarle a otros de la palabra de Dios. Pero entendemos que existe una resistencia a la fe, tanto en nosotros como también en aquellos que se les predica. Entonces, a través de este estudio hemos podido darnos cuenta que existe un proceso y que hay pasos importantes que dar. Que si estos no están, lógicamente resistentes a la fe. Lógicamente vamos a ser resistentes a la fe. Vamos a ser resistentes a lo que Dios quiere hacer en nosotros, de la manera en que Él nos quiera usar, de la manera en que a Él nos quiera promover o nos quiera llevar. Y por eso este título principal, ¿cierto? Lógicamente resistente a la fe. Vimos, como les decía, hasta la cuarta parte en el otro subtítulo y ahora pasamos a este siguiente subtítulo que ya es Cultivando la cementera. Bueno, todos tenemos claro, cementera, un huerto, un lugar de cultivos, es un lugar que es identificado como tal, que es resguardado, ¿cierto?, de una manera especial, porque sabemos que ahí estamos cultivando algo, queremos hacer algo, pero partíamos anteriormente viendo que existen muchas realidades antes de poder decir, aquí vamos a construir esta cementera. El reino hace eso en nosotros. El reino, por más que vea cosas en nosotros positivas, muchas veces nosotros hay brasa, hay ceniza, hay hielo, como veíamos la semana pasada, hay barro, hay exceso de humedales, hay cosas que realmente en nosotros tienen que ser tratadas. Y creemos que solamente Dios puede hacerlo. Entendiendo, sí, que es Él quien hace la obra. Y quiero citar, ¿cierto?, esta porción, ¿cierto?, de Isaías, tomarla nuevamente para que hagamos la introducción. Isaías 29, 23 y 24, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Un hijo, mire, yo le quiero decir algo. Cuando el hijo es suficientemente bueno, ¡uy, qué lindo el niño, qué agraciado! Pero si el niño se equivoca, ¿y dónde están los papás que no le enseñan? ¿Se han dado cuenta, no? Pero el niño es como que nació eso, así que no, es muy buena ley este niño. Cuando es bueno, pero cuando es malo, lo primero que decimos, oye, los papás no le enseñan, es que no le enseñan moda, es que los papás no le enseñan nada en casa. Y lo primero que decimos, siempre somos buenos para destacar sobre el niño cuando existe algo positivo, pero somos malos para resaltar a los papás el trabajo que han hecho los papás cuando vemos algo bueno en el niño, sino que lo damos como por hecho que ese niño de la nada apareció bueno. Y bueno, en el caminar de Dios pasa lo mismo. Cuando dicen, ¡uy, qué buena esta persona! Dese cuenta, ¡uy, que eres buena persona tú! No sé si le han dicho a usted, ¡oye, que eres bueno tú! Mira, tienes algo especial. Pero cuando tú te equivocas en algo, y más encima evangélico este. Es así, sí, esto es así. Pero si hay algo bueno en nosotros es porque somos obra de sus manos. Y fuimos hechos hijos. Y eso es interesante de considerar. Y como decía en la primera instancia, es que el primer paso es pasar a ser hijo. Porque cuando yo adopto a un hijo, lo puedo tratar por hijo y lo puedo dar enseñanza de padre. Si no, lo tengo que decir, use la servilleta, y si el chiquillo no la quiere usar, me quedo callado porque no es mi labor más allá, porque a lo mejor pienso que alguien más le enseñó así, o lo dejo ahí. Pero cuando lo tomo por hijo, no, usted va a usar la servilleta. Le gusta o no le gusta, usted va a usar la servilleta, porque aquí las cosas se hacen así. Así tú vas a aprender. Usted empieza a hincar ciertos principios, valores, porque siente que hay un camino abierto para que lo haga.
Pero si no, usted dice, mejor no me meto más allá porque me puedo meter en problemas. Si usted no lo toma por hijo, ¿no? Porque cuando no es su hijo, o sea, lo más que, oye, tranquilo, me ha pasado, me ha corregir a otros niños que, uy, tranquilo ahí, pero yo a mis niños, oye, a ver, párate ya, po. Y le hablo un poco más firme, más con autoridad, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque eso genera el vínculo de ser hijo. Que para un niño ajeno es una instrucción, y para un hijo de uno es una orden. Es distinto. Porque es parte de una formación. Es parte de una formación. Exacto. En cambio, nosotros es como una sugerencia. Exacto. Es una instrucción. Él quiere la forma. Claro. Porque no está sobre nosotros la responsabilidad de ese caso. Bueno, a nosotros nos conviene ser hijos, hermanos amados de nuestro Padre. Y las personas de este mundo necesitan ser hijos, no solamente escuchar de la palabra de Dios, sino que tienen que entrar a un estado de hijo. Dice, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y bueno, me gusta mucho esa parte de los murmuradores, como decía la vez anterior, la raíz es de alguien que se queja, que se revela, ese es el concepto. Pero nosotros en nuestro caminar, en nuestro andar en la fe, también nos hemos topado con casos de personas que un día asistieron a la iglesia, que un día tuvieron un encuentro con Dios. Esos son murmuradores. Entonces, cuando ellos entran en la calidad real de hijo, real, más que un concepto, porque hay hasta alabanza que dice, yo soy hijo de Dios. Hay personas que cantan esa alabanza. Hay personas que, no siendo cristianos, dicen llamarse hijos de Dios. ¿Sabían ustedes o no? ¿Sí? Pero realmente, cuando existe esta obra de sus manos, es que aún los detractores aprenderán doctrina. Y la doctrina es enseñanza. Bueno, veíamos que Isaías, y yo traté de hacer como un mapa conceptual, ¿cierto? De declarar esto, la calidad de hijo. Primero tenemos que ser calidad de hijo. Lo segundo es ser obra de sus manos, no obra del pastor, no del hermano. Obra de sus manos. Porque el cambio real, cuando Dios lo hace, hermano, puede venir un pastor que esté equivocado y usted va a estar firme en su... Porque Dios me lo mostró así. Porque Dios me trató de esta manera. Puede venir alguien apóstata y me puede querer hacer volver atrás, o puede venir alguien que querer influenciar sobre mí, pero cuando Dios hizo el trabajo en mí, estoy firme en la roca. Soy inamovible. Bueno, calidad de hijo, obra de sus manos. Cuando tenemos estas dos cosas, estos dos principios, recién vamos a poder santificar su nombre. Recién vamos a poder santificar al Santo Israel y vamos a poder temer a Dios realmente. Porque mientras yo no pase esos dos procesos, o no pase esos dos estados, no le puedo pedir, y por eso lógicamente resistente a la fe, no le puedo pedir a alguien que adore a Dios. A lo más le puedo pedir que cante. Es como que a mi hijo cuando digo, oye, estamos en adoración, ora. O sea, estamos en adoración, adora, canta. Sí, él va a cantar porque yo se lo digo, pero no va a adorar realmente. Yo le puedo decir, oye, escucha la palabra, pero él no va a meditar en su palabra si no tiene este proceso. Si primero no pasa a ser un hijo de Dios y segundo no pasa a ser obra de sus manos. Porque, mire, uno a veces tiende a equivocarse también como cristiano y como hijos de Dios, que pensamos que bautizamos a esta persona, ya, ¡pum! Trabajo terminado. No, esto recién empieza, hermano. Esto recién empieza. Entonces, con esos dos principios nosotros vamos a poder santificar. No le puedo pedir a alguien que santifique el nombre de Dios si no ha sido hijo. No le puedo pedir a alguien que santifique a Dios o que tema a Dios si es que Él no ha sido obra de sus manos, sino Dios no ha hecho una obra en Él. Y con esto nosotros, si nosotros logramos hacer todo esto, porque esto es una cadena, una secuencia, cuando logremos hacer todas estas cosas, ahí vamos a aprender inteligencia y doctrina. Eso es lo que menciona. Entonces, vamos a la calidad de hijo. Primer principio, calidad de hijo. Nacer del agua y del espíritu. Juan 3, 5 al 7. Dice, respondiendo Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Padre. Porque lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y me gusta mucho, porque esto nos da tanta claridad en esto, hermano. Hay lugares donde se predica el Evangelio y se les tiran gotitas de agua a las personas. O hay lugares donde se le predica a las personas y la persona hizo una oración de fe y es suficiente. La palabra nos dice nacer del agua y del Espíritu. Entonces, esto es un principio y lo vamos a ir viendo más en profundidad. Vimos, ¿cierto?, en el subtítulo anterior, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne que son, y aquí las traje agrupadas hoy día, en el ámbito sexual. Siempre recuerde esto, las obras de la carne en el ámbito sexual están agrupadas de esta manera. Las agrupé yo, pero al final aparecen en otro orden, pero las englobé. Habla de adulterio, fornicación, impureza, lascivia, orgías. Y lo mencionaba ahí en esa porción de Gálatas. O sea, hay un área sexual en nosotros que tiene que ser tratada. Eso no se debe olvidar. Y no nos hagamos como que en otros lados por ahí se piensa que la sexualidad es algo sucio. Y el hombre, mientras no tenga esposa, va a ser más santo, es más sagrado. O la mujer que no tenga relaciones sexuales es sagrada. Así se piensa. Mas no, la sexualidad es un mandato de Dios. La sexualidad es un regalo de Dios al hombre en su orden. Porque Dios estableció el orden de la sexualidad. Pero es un regalo. Eso no lo olvide. No es cualquier cosa. Y es más, como se nos ministró en la jornada de matrimonio, nos santifica. Gloria al Señor por eso. Amén. Entonces, hay un área del ámbito sexual que son obras de la carne, no lo olvidemos. Hay otra área que es el ámbito doctrinal o de la enseñanza, donde existe la idolatría, la hechicería y las herejías. Hay otra agrupación de obras de la carne. Los que no pueden ver los otros videos están ahí en detalle, ¿cierto? Lo que vimos por cada una de ellas y vamos a poder entenderlo. Y hay otra agrupación más que es el ámbito relacional, el cómo lo relacionamos con las personas, con nuestro entorno. Y ahí entra las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, los homicidios y las borracheras. Ahí se agrupan toda esa otra índole. Entonces nosotros, más simple aún, ¿se da cuenta? Si hay áreas que tratar en nuestra carne, en nuestra obra, o algo que Dios va a hacer en nosotros, es precisamente tratar estas áreas. En el ámbito sexual, en el ámbito doctrinal y en el ámbito relacional. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, específicamente, ¿qué área es mi área doctrinal? Ya esto. ¿Qué área veo yo que tengo que trabajar o veo que Dios tiene que ayudarme a trabajar y que debo presentar en oración? Es esto en mi área relacional. Pero vamos a la palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Me voy a tener ahí, hasta el versículo 3. Aquí está haciendo mención a un señor en su niñez. Estamos hablando de alguien de la realeza, alguien que tiene formación. Y es que me gusta mucho como lo dice el versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores
hasta el tiempo señalado por el Padre. Y es que, sí, efectivamente, cuando nosotros vemos esa área, los que menos hacen enseñar sobre los hijos son los papás, sino que hay curadores y hay tutores que le enseñan a cómo administrar, cómo se da el protocolo, cómo el relacionarse socialmente, cuáles son los modales que hay que adquirir. Todo eso viene tras una formación. Y el trabajo más difícil es la formación en la vida de una persona. Porque la enseñanza en cuanto a contenido, sí, es importante. Tiene ciertos principios que se tienen que respetar. Pero yo puedo aprender algo a una manera determinada o a la manera que yo creo me pueda servir mejor aprender. Pero cuando existe una tutoría, la tutoría no permite que yo la acomode a mi forma de aprender, sino que se establece según el modo que debe ser, según un modo establecido, según un parámetro, según un esquema ya, un protocolo. Nadie puede saltarse el protocolo, porque hay un protocolo establecido ya. Oye, pero es que a mí me gustaría que la alfombra fuera azul. Es que no puede ser azul porque es roja, porque así lo establece el protocolo. Entonces el tutor, ¿qué viene a hacer? A no solamente que nosotros adquiramos el conocimiento, sino que no el tema de fondo, sino que también de forma. ¿Sí? ¿Me doy a entender en ese punto, no? El tutor viene a dejar claro que yo no puedo cambiar la forma también ya está establecida como debe ser. Y en este punto, por eso que ese niño, señor, hijo de un señor, o hijo de un rey, o hijo de alguien de alta jerarquía, ¿cierto?, social o económica, o con un puesto importante, está bajo la formación de tutores. Porque el tutor tampoco va a enseñar como él cree que es. No es como esos videos que nosotros vemos en YouTube, ¿cierto? Que aquella niña que es cuidada, ¿cierto?, en Estados Unidos y que se sabe todas las canciones latinas porque la empleada es latina. No, no es eso. Sino que también el tutor sabe que hay una forma de cómo hacerlo. Y él puede costarle la vida incluso si no enseña según, ¿qué cosa? El protocolo. Por eso que aquí el compadrastro, el yo acomodo esto a mi manera, no, mira, ¿sabes qué? No, tú me caís bien, el otro cabro del otro rey era más pesado, así que tú me caíste mejor, te voy a dar más fácil. No, no es así. Porque hay un protocolo. Es interesante que evaluemos eso, amados hermanos. Pero por eso ese señor, niño señor, también no tiene autoridad del Señor. No tiene todavía, sino que no tiene ninguna diferencia con el que es esclavo. ¿Por qué? Porque está en un proceso de formación, de aprendizaje. Dice en el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y es bueno que tengamos esto claro, hermano, porque muchas veces nosotros también, nosotros creemos en un Dios de justicia, pero Dios es realmente justo, aun cuando nosotros no nos favorezca o no nos ayude o no nos convenga. Porque si bien en nosotros puede existir un arrepentimiento real frente a ciertas situaciones, nosotros, si hemos cometido algún error, tenemos que responder ante eso. O si nosotros hoy día cometemos un error, tenemos que igual manera responder igual que cualquier persona. Porque si yo me paso el discopare, tengo que presentarme igual que cualquier persona frente a un juez y que me dé la sentencia de pasarme ese discopare, por ejemplo. Por eso tenemos que todos que trabajar, por eso tenemos que todos estudiar, o algunos tienen que mandar a sus niños a la escuela, porque estamos en un proceso. Lo interesante de todo esto es saber si estamos todavía sobre esos rudimentos, o estamos siendo tutoreados, o estamos entendiendo que tenemos tutor, o estamos teniendo claro realmente que hay algo que el reino está formando en nosotros, que ya está establecido.
Hermanos, por eso uno ve, cuando ve, no sé, cuando fue este gran evento del cambio de rey en Inglaterra, cuando falleció la reina, ¿cierto? Y vino a tomar el rey, ¿cierto? El que era el antiguo príncipe, y tomó había todo un protocolo y todos lo sabían cómo hacer, porque es un conocimiento adquirido ya, algo que ya fue establecido así. Sigamos, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahí estábamos nosotros. Por eso vino Cristo bajo eso. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Y aquí hay algo muy importante, amados hermanos, que no debemos omitir de todo esto. Nosotros estamos inmersos en un mundo difícil, en un mundo que nos vemos a veces como en contra de todo, no a favor de muchas cosas, de lo que este mundo está llevando hoy día a la sociedad. Y lo vimos anteriormente, ¿cierto? Porque todo eso está dado según la moral de la sociedad. Por eso el trabajo legislativo es tan importante en una sociedad. A veces el error que cometemos, no, es que yo no me meto en las leyes, no me meto en política. No, hermano, tenemos que aprender política, porque somos hijos del rey, porque tenemos que saber cómo se gobierna la nación, porque si bien a lo mejor no tenemos un cargo elegido a voto, tenemos el poder de la oración, y el poder de la oración del justo puede mucho. Entonces, lamentablemente, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que abrirnos al conocimiento. Pero hay algo muy especial acá. Estamos bajo tutoría. Y si somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Eso es lo interesante. Y por eso, amados, mire, tenemos que ser respetuosos de cuando el Padre pone un siervo de Dios. O cuando Dios quiere levantar un instrumento de Él. Porque nosotros en el Espíritu comprendemos cuando algo es del Espíritu. Cuando es del Espíritu, hermano, ¿sabe qué? Nuestro Espíritu lo comprende, lo discierne y lo toma para sí. Pero nuestra naturaleza humana nos llega a los pleitos. Y como tengo un pleito de por medio o no me cae muy bien esa persona que está allá, cuarto eso. Y me privo de eso. Pero aquí yo debo entender que este tutor que viene a nosotros ya viene a direccionarnos, a formarnos según algo que está establecido ya. Porque la palabra es una sola. Y eso es lo interesante. Que cuando usted va a poder discernir, cuando aquel instrumento se esté levantando, según la Escritura. El Espíritu Santo viene a hacer esta labor. Viene a hacer un trabajo de guiarnos, de enderezarnos, de direccionarnos. Pero no vamos a optar a esto si no pasamos al concepto de hijo. Tengo que ser hijo primero. Por eso el trabajo evangelístico es tan fuerte. Por eso es tan importante. Y lo vimos, ¿cierto?, el día sábado anterior que tuvimos el estudio. Está bien, vamos, hacemos un evento precioso. Un mensaje evangelístico. Las personas declaran a Jesús como el Señor de sus vidas. Pero, ¿qué pasa con lo siguiente? ¿Cuándo concretamos realmente? Cuando la persona se convierte. Cuando la persona nace del agua y del Espíritu. A eso tenemos que llevar el evangelismo. No conformarnos al evangelismo del boca a boca. No, le prediqué a alguien, sí. ¿Y qué le hablaste? ¿Qué causó en la persona? Decíamos ese día, los evangelistas son cómodos. Porque hablaron fuerte, levantaron la voz y ya predicaron. El trabajo no termina ahí.
Hablábamos ese día. El evangelista tiene que decir, pastor, esta persona tiene la decisión de bautizarse. Se lo presento. Ahí está el pastor. A ese nivel de evangelismo tenemos que llegar. Por eso entramos ya al tema de cultivando la sementera. Porque ya hay una sementera ya establecida. Ahora empecemos a cultivarla. Pero aquí lo interesante es que entramos a hacer obra de sus manos. Y aquí ya tenemos tutor. Ya no somos esclavos de este mundo. Mas no tenemos diferencia con el esclavo de este mundo. Porque estamos bajo tutoría. Estamos ahí, estamos en el proceso, hermano. Hay algo bien especial que se da en este libro y esta porción específicamente es de que el Espíritu Santo cumple un rol importante en nosotros. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Y por eso es lógicamente resistente a la fe. Es lógico que la persona sea resistente a la fe si el Espíritu Santo no mora en él. O si el Espíritu Santo no está haciendo la obra en él. Porque también está el otro error que la persona se bautiza. ¡Ay, qué lindo! Lágrima, ok. Precioso, maravilloso. Túnica blanca, salió. Se cambió ropa. Y hasta ahí llegó el bautismo. Porque podemos tener tutores, pero si el tutor no hace su trabajo, ¿cómo va a ser formado aquel? Por eso que la carne se opone al espíritu. Y tenemos que tener claro que todos esos enunciados que vimos anteriormente, esos se oponen. No facilitan en nada las cosas del Espíritu Santo. Se oponen entre sí. Por eso es importante que nosotros la identifiquemos, hermanos amados. Porque en la medida que nosotros la identificamos, vamos a poder tratarla. Mire, el otro día en un culto que teníamos nosotros, familia, estábamos compartiendo una palabra y mi esposa nos ministraba esto de que es necesario que nosotros identifiquemos nuestras cosas buenas y cosas que son negativas o a tratar en nosotros. Y cuando la encontramos y nos empezamos a decir, porque todos teníamos que decirnos, o sea, las de Josué, las de Joaquín, las de mi esposa y las mías. Y cuando uno las va viendo y las ve reflejadas, uno a veces como que defiende, no, pero es que yo no soy así, yo por lo menos, yo lo que más, no, es que yo no soy tan así, es que yo te voy a decir algo, y tenía argumento para todo. Pero yo entre mí me reía porque me podía dar cuenta que no quería asumir de que eso me lo estaban viendo ellos. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros no queremos eso porque sabemos que está, pero como que lo tapamos con una excusa. Entonces, estas obras de la carne es necesario que la identifiquemos. ¿Para qué? Para que salgan a luz. Y no para que se escondan. Sino que para que sean presentadas delante de Dios y nosotros hagamos un trato real con eso. Porque también una cosa es identificarla y la otra es empezar a tratarla. Pero ¿cuál es la manera de tratarla? La primera cosa es arrepentirme. Por eso es maravilloso el arrepentimiento, hermano. Reconocer. Primero reconocer y luego de eso arrepentirme. Si hermano, mire, yo hoy día entiendo más razones para orar. De hecho, ¿cómo no orar? Si cada vez que leo esto y empiezo a analizar, claro, si hay cositas de eso en mí. Que yo pienso que están afuera. Que yo digo, de esta agua no beberé, a lo mejor. Pero el otro día haciendo memoria como que pasó eso. No lo voy a decir cuál, pero algo de eso puede haber. Entonces, la palabra aquí nos dice algo maravilloso. Primero, recibir la adopción de hijo. El ser recibido como hijo. Y mire, por eso que el que cree en Dios tiene que creer que hay un Dios que hay, que existe, que es y que será. Yo no puedo buscar esto que es pasajero, decir yo voy a la iglesia y pensar que eso es Dios. Dios es más grande que todo esto.
Dios más grande que muchas de las cosas que podamos estar viviendo. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro Padre. Pero debo creer que Él está ahí. Debo creer realmente que Él es mi Padre. Entonces, tenemos que tomar claro esto de que Dios nos adopta por hijo. Lo segundo es que al ser hijo, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Y este término Abba Padre, yo sé que muchos lo saben, pero Abba Padre es la forma cercana de referirse a Dios, como papá, papito, como no un papá lejano, un papá de piel. Es una forma de referirse así a un papá, de la manera íntima en que nosotros le podemos decir a nuestro papá. O sea, lo interesante de todo esto es que Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿sabe lo que quiere? Intimidad con nosotros. Quiere que le contemos realmente lo que fallamos, en lo que estamos pasando. Quiere que nos presentemos con todas nuestras faltas, que no escondamos nada. Y Él está dispuesto a atender esas faltas. Siempre y cuando en nosotros exista un humillarnos delante de Él. Un derramarnos delante de Él real, genuino, no de cuerpo, no físicamente. Porque es cierto, hermano, muchas veces el hermano se arrodilla, pero su corazón estará arrodillado. El hermano está de guatita, pero su corazón realmente estará ahí delante de Dios. Eso Dios nomás lo va a juzgar. Él sabe. Como hay otros que necesitan mucho doblar su rodilla, porque sienten que no encuentran la mayor manera de presentarse delante de Él, porque sienten que es lo mejor que pueden hacer en ese momento delante de Él, porque si hay un quebranto real, porque es como decir, ¿qué te regalo, Señor? ¿Pero qué tengo? ¿Qué tengo? Por eso dice Dios en su palabra, sacrificios no quiero, a un corazón contrito y humillado, eso quiero. Entonces uno se, ¿con qué vamos a sorprender a Dios? Y hay una alabanza que dice, ¿cómo puedo sorprenderte? ¿Cómo no me acuerdo cómo es esa? Pero, ¿qué de nuevo puedo ofrecer? Algo que te pueda sorprender. Solo un corazón. ¿Qué puedo sorprender a Dios? ¿Con qué? Nada, si todo es vano, todo pasa. Pero hay una sola cosa, derramarnos delante de Él. Y eso es lo que Dios ve realmente. Y eso es algo que Dios sabe y usted lo sabe delante de Él. No lo vemos nosotros vemos lo superficial nomás, ¿cierto? Y si hijo, mire qué interesante, mire la secuencia. Adoptados como hijo, enteremos al Espíritu Santo, y si hijo, ¿qué cosa? También heredero de Dios. Heredero de Dios. Es el lugar que tenemos con Él. Y bueno, todo buen heredero, ¿sabe qué, hermano? Tiene que ser preparado para llevar la herencia. Llevarle el legado. Porque usted hace un mal de entregar a un hijo algo que él no va a saber cómo tomarlo. Porque eso le puede costar la vida con eso. Él puede terminar muerto. Pero si usted lo prepara y lo forma para después recibir la herencia, usted va a poder confiar en eso, como papá. Imagínese el padre. Cuántas cosas Dios no quiere hacer en medio nuestro, pero necesita que estemos preparados. Necesita que nos aboquemos al trato de Él. Porque Él nos está formando, porque Él nos está llevando a cosas mayores. ¿Cuánto más Dios quiere confiar en nosotros? Pero nosotros tenemos que entrar a esto. Y mire qué interesante. Lucas dice así. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando,
el cielo se abrió. El cielo se abrió. 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Y aquí hay algo bien especial. ¿Qué decía Gálatas? Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo. El mismo espíritu. Y en esto, hermanos amados, es algo que tiene que también quedar claro en nosotros, en nuestro caminar en la fe. Un hijo es reconocido por el Padre en el ámbito espiritual al momento del bautismo. Porque en el bautismo fue cuando esta voz se escuchó de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Se dan cuenta? No fue en el pesebre, no fue en la cruz, no fue mientras cargaba la cruz, fue en el bautismo. Este es mi Hijo amado. Y lo dice, y esto dice: tú eres mi Hijo amado. Y en Mateo lo dice así, 3:16, Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que, ¿qué cosa? Fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos amados de Dios Padre, aquí hay un peso en lo espiritual. El bautismo marca un antes y un después en nosotros. Y si Dios está construyendo esta cementera tiene que estar ya en el proceso. Ya no en el quizás, tal vez, plantaré acá o no plantaré. No, la cementera está, ya la estoy cultivando. Ya la cerré, ya la formé, ya aboné la tierra, ya abrí la tierra, ya saqué las cosas que tengo que sacar. Ahora la estoy trabajando, la estoy cultivando. Pero para esto, hermano mío, la cementera tiene que estar establecida. Y el establecerse en la fe es nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, es a través del bautismo. Jesús en ese momento fue reconocido como hijo, no lo olvidemos. Ahora, obra de sus manos. Al ser obra de sus manos, nosotros hemos sido dotados de poder. Dotados de poder. Por eso es interesante, hermano, esto no es por nosotros, es lo que el Espíritu Santo puede hacer. Voy a parar un poquito el aire, no sé si... Permiso. Dicen Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos nosotros. Ahí está Granaya. Ahí está la Iglesia Libre en Cristo. Amén. Ahí estamos, pues, hermano. Por eso es que es maravilloso cuando nosotros buscamos de Él. Por eso es bueno cuando nosotros reconocemos que hemos sido adoptados como hijos. Y por eso también es bueno entender que ahora entramos a un proceso. Como decía días atrás, yo no puedo pretender formar discípulos si yo no soy discípulo. Y no puedo llevar a las personas que conozcan al Espíritu Santo si yo no conozco al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos amados, estamos hablando de cultivar la cementera. El reino se ha sentado sobre nosotros y es para una sola cosa, es para que esa cementera produzca. Hermano. Bajo todo lo que usted ha dicho antes de este versículo, podríamos decir que en medio de nosotros no hay hijos. ¿Sí? Así es. Y si tenemos ese, entendemos, porque lo que se ha estado hablando, que el hijo reconoce todas estas cositas malitas, que cada una de esas también tienen una infinidad de definiciones, ¿cierto? Todo lo que habla Gálatas, ¿cierto? Todas estas cosas de la carne que están ahí.
podríamos también decir que el bautismo lo digo porque yo tuve, no fue el bautismo correcto. Pero, y otra más. Y si fuera así, entonces el bautismo tendríamos que volver a bautizarnos. ¿Por qué no sería el bautismo correcto? Porque no somos hijos. ¿A usted dice cuando somos chiquititos, cuando somos bebés, nos bautizan? Si usted un bautismo lo hizo delante del Señor y lo hizo consagrado al Señor, hay bautismo. Si Juan el Bautista era un hombre que vestía con piel de camello, no era un hombre elegante, y bautizaba y predicaba el bautismo, pero predicaba del reino de Dios. Entonces, si usted fue ministrado del reino de Dios y usted decidió bautizarse, porque la palabra dice un bautismo, una fe, un Señor. Si usted, donde usted estuvo, donde usted conoció de la palabra o supo y se le ministró la palabra y usted dio un paso de fe para el Señor, su bautismo es. ¿Sabe cuál es el punto? Que nosotros le restamos valor al bautismo en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchos buscan segundos bautismos, terceros bautismos. Porque piensan que, como yo me equivoqué, ahora me gustaría bautizarme realmente porque creo que esto es así. ¿Sabe cuándo es aconsejable eso? Por eso es algo muy fino. Es algo que el pastor tiene que aconsejarlo a usted. Porque va a depender, porque aquí no existe una regla. No es tajante. Porque si yo me bauticé porque mi esposa se bautizaba y yo me bauticé para acompañarla, no es bautismo, porque dice la palabra, bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibirán al Espíritu Santo. Pero si me bautizaron o me bautizaron porque había que bautizarse, porque me iban a mirar y todos se estaban bautizando y yo no hice un paso real de bautismo, no es un bautismo, hermano. Porque el bautismo es para muerte a esa vieja vida. Si en medio de nuestros hijos, yo en mi casa sé que habemos 2 hijos de Dios, pero mis hijos no son hijos de Dios, porque ellos no han tenido un encuentro con Dios o no han tomado la decisión de bautizarse y empezar una nueva vida en Dios. Por eso aquí son muchas las variables, hermano. No es absoluto. Yo no puedo decir tácitamente, no, anulado ese bautismo. O sí, este bautismo, no. La palabra sé que dice un bautismo, un Señor, una fe. Pero cuando el bautismo no tuvo la conciencia real, cuando yo el bautismo no lo hice para Dios y lo hice por cualquier otra razón, estoy errado. Ahora, si estoy en una secta, ¿para qué decir? Si yo tengo idea de revelación de la palabra y estaba en un lugar que no era, no sé, hay lugares que se bautizan hasta por los muertos. ¿Me entienden? Pero eso es algo que tiene que ser tratado en base al anciano, al pastor, al ministro de Dios que esté en ese lugar donde usted se congregue. Es él que le va a guiar en eso porque va a abrir áreas íntimas de usted. Usted va a tener que abrir libros sobre esa persona que está ahí. Pero hijos de Dios, el hijo empieza acá. Eso dice la palabra. El hijo puede ser escogido por Dios. El hijo va a ser tratado, va a ser tomado en algún momento. Pero el hijo empieza acá. El bautismo real estoy hablando. Es complejo porque muchas veces hemos llamado hermanos a personas que no son hermanos. Por eso digo yo, hermano, porque igual es profundo lo que usted habla. Es realmente profundo. Porque un hijo, mire, yo lo tomo así. Por ejemplo, yo cuando era joven, una vez vivió una persona con que él se hizo hijo de la casa. Se hizo hijo, pero mi papá no lo adoptó como igual. Entonces yo lo veo en lo espiritual. Ahora, cuando usted habla, me trae ese ejemplo. Hay muchos de nosotros, que a lo mejor no hemos hecho hijos de Dios, pero Dios no nos ha adoptado. ¿Me entiende? O sea, aquí voy yo a lo profundo. Es que nosotros, en esta condición, en todo lo que la palabra dice, nosotros debemos estar expuestos, ¿cierto? Como decía usted recién,
Nosotros, mirando estas cosas, ¿qué es lo que yo tengo de esto para hacer ese hijo? ¿Qué es lo que tengo yo de todo esto malo para sacarlo, para hacer ese hijo conforme al corazón de Dios? La porción, ese amigo que ustedes tenían, o que tomó un lugar de hermano, ¿cierto? Pasó a ser un heredero. Y si hijos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, decía la porción. Y eso es importante, eso marca una diferencia. Que muchas veces sí, yo puedo tener niños, puedo tener hijos, puedo dar, pero la adopción real es cuando yo lo transformo en un heredero y ocupa un lugar más en la mesa junto a los que son mis hijos. Claro, eso desde la visión del padre, pero desde esa parte, pero desde nosotros hacia allá, que eso tenemos que mirar nosotros hoy día. En la fe, sí. Claro, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente por ese heredad yo? ¿Me entiendes? Por eso es lógicamente resistente a la fe, por eso no vamos a ver fruto en alguien que no ha sido un hijo real. Por eso a lo mejor sí se bautizó, tengo la foto, pero esa persona estaba ahí a la fuerza. Por eso a veces nosotros nos enfocamos en personas tratando de que cambien de esa forma, si no es Lógicamente va a ser resistente a la fe porque no está el Espíritu de Dios en él. el tiempo que tengo, yo a veces el tiempo, o lo he visto tanto tiempo en esto, años, meses, no sé, décadas, y está igual. Lógicamente resistente a la fe. Eso era. Que también está la otra parte, que nosotros hicimos un acto de fe, un bautismo, nos bautizamos, el Señor nos adoptó como hijos, pero en nuestro caminar cristiano nos desviamos y nos seguimos actuando como hijos, pero eso no quiere decir que el Padre me desecha. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 hijos, pero si uno de mis hijos comete un error, no porque cometa un error deja de ser mi hijo. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso, que si yo le fallé al Señor, entonces dejé de ser hijo. No, le fallé. Lo único que espera el Padre es que yo reconozca que me equivoqué, que pida perdón y que vuelva a mi senda. Pero no quiere decir que porque yo fallé, el bautismo no estaba bien o no se hizo bien, sino que el Padre, aunque yo cometa errores, Él no me va a desechar. Él un día me tomó como hija, hasta el día de mi muerte, a lo mejor yo me voy a equivocar, pero Él no me va a desechar como hija. Mire, hermano, ¿sabe qué? La parábola del hijo pródigo toma mucho sentido en lo que dice la hermana acá. Porque yo no sé si volviera al lugar que estaba antes, me van a preparar vestidura, no sé. Eso no lo sé. Pero uno puede comprender que a veces en la iglesia pasa de que alguien se apartó y se alejó, pero llegó. Y si alguien lo recibe acá con amor y le da un lugar de honra y le da un lugar de privilegio, es porque se manifiesta la palabra, el reino de Dios, porque Dios es así con nosotros. Y pasa eso también de que los mismos hijos se ponen envidiosos. Mira, yo todo el tiempo estuve yendo al templo contra viento y marea, estando ahí, aun cuando hacía frío, llovía, lo que fuera, estaba ahí. Y llega este hermano que se había ido para allá y lo consideran para esto otro, etcétera. Pero resulta que ese hijo volvió. Y eso es motivo de alegría. Es motivo para el Padre. Por eso usted, si está orando por hermanos que están hoy día afuera, hermano, no se extrañe si el día de mañana le toca estar acá adelante ministrando una palabra, exhortando una palabra que quizás va a hacer cosas grandes en nosotros, porque así es Dios. Ahora, en lo escritural, mire, es muy claro el reino en esto. El bautismo en agua no es un piscinazo si la persona realmente no tiene algo de corazón. Y tampoco esto es absoluto, porque hay casos también que gente en el lecho de muerte ha decidido bautizarse. ¿Y sabe lo que han hecho para bautizarse? Por la fe, lo han tapado con una sábana mojada. Porque no hay los medios, porque la persona está en la cama de la UTI y ya no hay cómo meterlo en un bautisterio. Pero la fe puede mover montañas, por hermano. La fe puede hacer algo mayor en todo esto. Por eso digo, esto no es un pensamiento absoluto. Yo no estoy aquí para defender decir, mira, ¿sabes qué? Esta es la forma, es la única forma, ¿no? Dios tiene una multiforme gracia de cómo actuar. Y hoy día estoy dando luz
sobre algo que el reino da mucha claridad de esto, que hemos escuchado algo por allá, hemos entendido, pero es necesario que nosotros, hoy día, si tenemos a la mano algo por hacer, eso hagamos, dice la palabra. Entonces, si nosotros podemos predicarle a alguien y esa persona, nosotros queremos ver esos cambios que espera el hermano, esos frutos reales, lógicamente esa persona, si no los tiene, es porque no ha tenido estas cosas reales delante de Dios. Quizás asistió de niño a la iglesia. Quizás mi hijo me puede recitar todos los versículos o todos los libros de la Biblia. Me los puede decir de memoria, pero si él no tiene un encuentro con Dios, no sirve nada que aquí su conocimiento esté tan grande, pero su corazón esté apartado de las cosas de Dios. Y claro, intelecto tenemos, a lo mejor de sobra, pero es el corazón el que pesa. Y en todo esto, hermano, por eso le digo, y espero que pueda discernir esto lo que estoy planteando, porque primero lo estoy planteando en base a la palabra, en base a lo que nosotros también tenemos que tener claridad, pero los casos especiales Dios los toma, porque yo tampoco soy juez. Yo no puedo decirle, sabe que usted no está bautizado, usted sí, usted no. Usted tiene que tomar esa decisión delante de Dios. Pero sí quiero hoy día reafirmar el paso de lo que significa este tremendo paso del bautismo, del nacer de nuevo, del morir a mi antigua forma de vivir y empezar una nueva vida en Cristo a través del bautismo, y que el bautismo no es un paso común, sencillo, no es un rito, no es una graduación como se hace en toda la escuela, que todos los años las escuelas tienen una graduación, ¿cierto? Siempre hay una generación que se gradúa. No es eso. Aquí hay vidas que empiezan a ser transformadas, aquí hay vidas que son sepultadas a un pasado y nacen a una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el bautismo es eso. Se me abren las puertas del reino de los cielos. Yo puedo ver el reino, porque si usted ve la porción anterior, ¿cierto? Nicodemo le decía, no puede ver. Y si no puedes ver, menos entrar. Tienes que nacer, por eso te es necesario nacer de nuevo. Y de eso tenemos claridad hoy día. Casos especiales, hermano, el pastor estará más capacitado en áreas que tratar. Si usted tiene dudas respecto a eso, o quizás también él pueda reforzar ciertas cosas, pero para eso Dios pone ayos, para eso Dios levanta instrumentos. Para eso Dios va a usar a personas que sean guiadas por el mismo espíritu de Él. Y su espíritu va a dar testimonio de estas cosas. Es duro porque a veces nosotros empezamos a hacer y la realidad es esa, hermano. Y lamentablemente, si las personas no pueden entrar al reino de Dios, sabemos dónde van. Entonces, no se, con esto, ¿qué quiero decirle? No se detenga, avance, vaya por esa cementera, vaya por eso que un día fueron lugar de alimento, lugar de cultivo, rescátelo, aliente, anime, predique, que las personas se encuentren con Dios realmente. Porque iglesias, hay muchas iglesias, hermano, hay muchas enseñanzas por ahí, hay muchas denominaciones. Pero personas que realmente tienen un encuentro real con Dios, hay muy pocas. Hay muy pocas, hermano. Amén. Hermano, ¿sabe? Yo quiero tomar un poco de las palabras que dice el hermano Eugenio, porque el hecho de ser hijos de Dios, que tenemos esta tremenda bendición de que el Espíritu Santo abre nuestros ojos al reino de los cielos, no nos excluye de que vamos a equivocarnos. Y lo vemos en la vida de Job. Job fue un hombre íntegro, porque así lo dice la palabra, que era un hombre recto, pero Dios lo quería llevar a algo más, y era el arrepentimiento. Porque Dios lo trató también, trató su vida a través de todas las pruebas que él vivió. Al final, en el último capítulo, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque también tuvo un trato de arrepentimiento, y a veces se nos olvida de que la Biblia nos va a llevar siempre al arrepentimiento. Siempre vamos a tener que volver a eso. El arrepentimiento que va a traer salvación, porque a mí me gusta resumir la palabra así, que es creación, caída, redención y salvación. Entonces, cada parte de su palabra nos va a llevar a pulir eso que Dios quiere como hijos, porque ya no nos trata como extraños.
nos Mm. trata como ahora como hijos. Mm. Y porque el padre ama a su hijo, Pan vino las cosas. duele. Y Sí. nos duele y nos resistimos muchas veces, Sí. aún siendo hijos, nos ponemos resistentes a la fe y empezamos a argumentar, pero es que mira, pero es que yo. Pero cuando realmente lo que el Padre busca es que nos arrepintamos de corazón, Mm. que volvamos a eso que Él quiere, a esa esencia. ¿Sabes? Cuando vemos a Pablo, cuando vemos a los discípulos, Dios quería que volvieran a la esencia. Así es. No era así como, o lo que le pasó a Job, no es como, lo voy a probar para ver qué es lo que me dice. No, Él quería que volviera a una esencia. Si lo mismo Padre busca en nosotros, que volvamos a esa esencia y como decía nuestra hermana, no porque nos equivoquemos dejamos de ser hijos y nos deja de amar. Al contrario, con los porrazos que nos vamos dando, como dicen en mi país, Él quiere que nos levantemos con más fuerza, volvernos a colocar donde Él quiere que estemos. Y a veces miramos al hijo pródigo como el de afuera. Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en el hijo pródigo y el Padre está ahí esperándonos. Que volvamos pero arrepentidos. Amén. Eso es lo que yo quiero entender. Y hay hijos pródigos que físicamente siempre estuvieron en la casa de su papá, pero que vuelven al padre de una manera real, de corazón. Porque el mismo concepto, nosotros vemos al hermano de afuera, vemos que está todos los días en comunión acá, pero su corazón no está acá. Él viene por tradición, para que el pastor no lo llame, hermano, ¿qué pasó? Porque no le gusta que le pidan explicaciones, por ejemplo, por decir algo. Y está ahí por eso, pero no está porque ha entendido las cosas reales de Dios. Y hay hijos pródigos que el padre entrega una palabra y ese hijo vuelve, pero ya vuelve con entendimiento, viene con un corazón real delante de Dios. Ya no solamente en cuerpo, no solamente en alma, sino que también en espíritu. Entonces, eso es interesante también. Por eso hay cosas que hay que ser cuidadosos y yo soy temeroso de eso, de no criticar o juzgar frente a algo que yo no conozco el trasfondo o la historia que está detrás de eso, o el trato que Dios está teniendo sobre esa persona. Porque yo veo mi propia vida y veo un trato por todos lados. No puedo decir que antes no fui tratado y hoy día estoy siendo tratado y sigo siendo tratado y voy a seguir siendo tratado. Entonces, si yo me parara de frente mío, voy a notar varias cosas que a lo mejor yo podría apurarme a hablar de mí mismo. Pero si podemos ver la historia para atrás o podemos ver cosas para adelante o lo que está hoy día pasando, podemos quizás comprender. Pero como no tenemos eso, pero sí Dios lo tiene, por eso que el juicio es de Él o el juicio es del Señor. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos míos, que no es solamente mojarse en el agua nomás? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí vamos a ser testigos nosotros de Él. Si nosotros no tenemos nada que saber del hebreo por nuestra geografía, no tendríamos nada que saber de eso. Pero hoy día estamos siendo testigos de Él, de Jesucristo. Lo que Él hizo allá, en esa cruz. Porque hemos recibido poder. Obra de sus manos, dotados de amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, mire, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. Y dominio propio. Y si bien la manifiesta quiere ser la obra de la carne, Él nos ha dado ese poder de dominio propio, de someter. Sí, yo reconozco, Dios, que soy así, pero Dios nos dice, ya, te doté, úsalo. ¿Qué no debemos dejar de hacer? De confesar, de reconocer, de arrepentirnos cuando cedimos a la obra de la carne y volver atrás y volver de nuevo a recogerse y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es porque es su espíritu, el mismo espíritu que Él tenía, el que nos fortalece, más que el versículo, ¿se da cuenta? Es porque cuando antes que Él partiera a la presencia de Dios, Él le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador, el Espíritu Santo.
y Él dará testimonio acerca de mí. Y ese es el tiempo que hoy día estamos, hermano amado. Si aquí es muy delicado y tenemos que ser muy reverentes con la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy día. Y ser temerosos de aquello. Porque hay poder sobre nosotros. Porque a veces usted dirá, y algo que decía el pastor, o decía en ese día aquí también, si es necesario perdonar, ¿cuántas veces hay que perdonar? Sí, pues hermano. Porque hay amor. Porque por mí mismo yo no puedo perdonar, porque mi obra de la carne me impulsa ¿a qué? A renegar, a rezongar, a entrar en pleitos, como decía, ¿cierto? A disputa. Pero Él no nos ha dado espíritu de cobardía. No es para que huyamos, sino para que tengamos poder, amor. Y su amor, no nuestro amor. Nuestro amor es baratísimo. Amor y dominio propio. Mire qué maravilloso. ¿Veis? ¿Se da cuenta cómo hemos sido? Por eso necesitamos ser obras de sus manos. ¿Para qué? Para que santifiquemos al Santo de Israel, para que glorifiquemos al Santo de Israel. Y así, cuando logremos estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Y podamos temer a Dios, ¿cierto? Lo decía Isaías. Y temer a Dios. Y ahí nosotros recién vamos a adquirir ¿qué cosa? Inteligencia y doctrina. Gloria a Dios por eso. Ahí vamos a entender nosotros. Ahí vamos a comprender por qué la enseñanza, por qué la administración, por qué Dios nos está hablando de esta manera, por qué Dios nos está llevando en este rumbo, por qué Dios nos hizo pasar por ese desierto para hoy día ponernos en este lugar. Ahí vamos comprendiendo las cosas. Bueno, vamos a dejar hasta acá hoy día el estudio, dando la gloria a nuestro Padre Celestial. Hay algo más que tenía, pero prefiero que lo dejemos para la siguiente porque vamos de a poco esto tomándolo, vaya discerniendo, vaya examinando, siempre tenga esto claro, y es bíblico, examínelo todo, retenga lo bueno. No soy una persona formada en teología, no tengo conocimientos teológicos, no fui a un instituto bíblico, no tengo nada de eso, hermano. Pero sí sé que Dios ha puesto las personas adecuadas en mi vida. Sí hoy día entiendo que nada de lo que he podido vivir ha sido una casualidad, ha estado dentro de un plan, de un propósito. Y sabe que eso ha traído cambio a mi vida, me ha permitido perdonar. Yo le comparto esto porque a mí me ha permitido perdonar. Me ha permitido, ¿sabe qué? No quejarme. Porque yo confieso hoy día, yo me quejé. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasé esto otro? Yo no debía haber hecho esto. O yo no debía haber dado tanto si me iba a pasar esto. O quizás, y me cuestioné muchas cosas en lo que me tocó vivir. Pero cuando entendí esto, a lo que Dios me llevó, y que doy gracias a Dios por este lugar, por esta iglesia, porque yo he podido ser ministrado en áreas que yo sé que en otro lugar no hubiese sido así, pero hoy día puede ser ministrado, no renegando lo anterior, porque lo otro fue algo que Dios también me entregó y me bendijo. Porque, vuelvo a decir, ninguna de las cosas que nosotros vivamos son al azar o son con cosas así, no, eso no está en nosotros, está en nosotros el plan de Dios. Y por eso, cuando yo entendí eso, di gracias a Dios por las personas que han estado en mi vida, por las personas que a lo mejor ellos queriendo o no hacerme mal, lo hicieron, pero fueron un trato en mí, derribaron cosas, me quebraron cosas, pero ahí pude ver la mano restauradora de Dios. He podido conocer a través de eso, puedo ver la mano restauradora, porque hoy día yo puedo hablar con seguridad sobre Dios es Dios restaurador. Puedo afirmarlo porque Dios restauró mi vida en estas cosas, porque he podido conocerle. Y hoy día doy gracias. Y el otro día mi mamá me decía, me hubiese gustado no que tú hubieses pasado por estas cosas, porque nosotros sí tuvimos un distanciamiento en nuestra niñez. Tuvimos varias cosas que pasaron en ese proceso. Pero yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo hoy día quiero que sepas esto. Estoy tan agradecido de lo que tú hiciste por mí, que creo que eres la mejor mamá que puedo haber tenido yo. Eres la mejor mamá, porque gracias a ti aprendí muchas cosas.
Y le dije, y todo eso lo permitió Dios, porque hoy día tú me ves distinto y yo te veo distinto. Y hoy día estamos en Dios. Y hoy día doy gracias por eso, hermano, y no se lo dije para sentirle bien a ella, sino que se lo dije, ¿sabe para qué? Para reafirmar lo que Dios me mostró a mí. Lo que Dios me mostró a mí. Y así personas en mi vida, pastores, que uno por lo menos, no sé, yo veo con tanta responsabilidad una labor de pastor que realmente es una persona clave en la vida de uno. Y quizás también me fallaron, pero también di gracias por ello, porque en ese momento lo vi como falla, hoy día lo veo como una riqueza para mí. Porque a pesar de todo, Dios lo usó y me dejaron cosas que no se me olvidan. Y me entregaron una base, porque a lo mejor hoy día me paro sobre esa base, pero antes no estaba esa base y pasaba mi pie colado. Pero hubo una base. Ese es nuestro Dios que va obrando en nosotros, ¿se da cuenta? Así que le invito a que pueda ver esto. Si hoy día estamos en este lugar, si hoy día estamos en esta fe, quiero incentivarle a que usted pueda ver que usted es cementera ya y que está siendo cultivado y que hoy día está siendo tratado, usted está haciendo obra de sus manos. Estamos en ese proceso. Y a lo mejor yo veo mis cultivos así chiquititos, que se lo comen hasta los conejos, un ratón. Pero algún día ese cultivo, si yo lo cuido lo suficiente, va a ser grande y me va a dar alimento a mí. Imagínense, de yo haber sido el que dependió, el que hizo depender de mí ese cultivo, ese cultivo me va a dar alimento a mí. Eso es lo que usted es en las manos de Dios.